mejor evaluadas a nivel nacional. Entonces, se puede decir que en el marco de las visitas, el propósito apunta a la desvinculación, los horarios y los lugares de visitas que promocionan el desencuentro con una total ausencia de intimidad, los adultos pierden sus funciones y ni siquiera se les permite mudar a sus niños. Entonces, de ahí dicen que no saben cómo, si son negligentes, ¿no? Entonces, si no saben, no pueden ni siquiera manipularlo. La segunda institucionalidad interviniente, unidad de adopción de Sename. Como decía anteriormente, abren causa de susceptibilidad de adopción con informes desactualizados e inconsistentes, incluso falsos, como lo expuse en un caso y como lo acaba de exponer acá esta señora a partir de estas visitas que no son ciertas, que había abandono. Yo tengo un artículo que yo escribí a propósito de mi presencia en audiencia. No, yo no tengo eso, pero acá hay un ejemplo y yo les puedo hacer acceder ese reportaje y si podemos, sí, podemos seguir investigando, eso está en los archivos institucionales. Cabe recalcar que esto es lo que a mí me llama mucho la atención. Cabe recalcar que existe una orden superior de la Unidad de Adopción de Sename de no desistir a ninguna demanda. Y como los profesionales son buenos abogados, hacen uso de la ley, no del derecho, y así se cometen injusticias legales. Así, una situación, una contingencia familiar, se la trata como condición, como determinación, lo cual termina paralizando aún más a la familia. Se criminaliza y castiga infatigablemente a las familias con la herramienta privilegiada de la inhabilidad parental. En este caso, 6 miembros de la familia de Millaray no pueden ser los adultos responsables, siendo que su hermano pequeño se encuentra en manos de su abuelo. ¿Qué es la inhabilidad parental? Un eufemismo de la llamada inhabilidad física o moral contenida en el Código Civil. Que su definición sea amplia y difusa no ha limitado su aplicación, sino que muy por el contrario se encuentra utilizada como causal de susceptibilidad de adopción en el 84% de los casos del 2011. No puedo dejar de mencionar que según estudio realizado por Víctor Martínez, un investigador de UNICEF del año 2010, da cuenta de que el 87% de los niños institucionalizados no se encuentran en abandono y que solo el 1% tiene esta condición como causa de apertura de su medida de protección. Los abandonos o son falsos o se producen. Esas son mis maneras de concluir para que terminen siendo ese número, ¿no? Se puede establecer entonces que en los últimos 10 años existirían cerca de 2.000 niños adoptados bajo esta figura. Es decir, 1 de cada 2 niños ha sido ligado a otra familia, no porque su familia lo haya abandonado, ni quisiera desvincularse de él, sino que por el contrario se opusieron a esta medida. Viendo este escenario, la pregunta que todo madre que quiere o padre que desea adoptar un hijo es, ¿por qué este niño puede ser mi hijo? El concepto de inhabilidad parental no pertenece ni a la psicología ni a la psiquiatría, no está propiamente tal en la ley y no existe en otro país que no sea el nuestro. Desde mi disciplina no existe bibliografía que la defina. Se habla de capacidades o de habilidades parentales, pero no de inhabilidad, menos que la medida adecuada ante la supuesta escasa habilidades capacidades de sus familiares sea la desvinculación permanente y definitiva del niño de sus padres o de su familia. Por lo demás, en la formación académica de profesionales no existe instancia de preparación para este tipo de evaluaciones. Ahora bien, ¿quién se encarga de evaluarla? En la actualidad son las mismas instituciones que tienen por objetivo la adopción, como presentaba la señora Jessica. Fundación San José, Fundación Mi Casa, Fundación Chilena para la Adopción y la Unidad de Adopción de Sename, en caso de la región metropolitana, porque ojo que existe solamente una más a nivel nacional. Evidentemente, entonces, las evaluaciones de inhabilidad parental recaen en partes interesadas. No tengo certeza, pero es preciso que investiguen, honorables, que si estos sistemas funcionan a propósito de metas. ¿Sí? Un ejemplo como lo que aparecía tiene sentido, ¿no? Dicho de otro modo, estas son las instituciones que evalúan las habilidades parentales de la familia de origen y gestionan legalmente sus causas. Por su parte, las familias de origen no cuentan con un apoyo legal de calidad que permita encarar este tipo de procesos. Lo que ha hecho esta familia es excepcional, porque tienen las capacidades para poder hacerlo. Ante este escenario, creo que es preciso someter una seria investigación tanto a Casa Nacional del Niño como a las instituciones a cargo de la adopción. Se requiere un diagnóstico profundo de sus prácticas, sumado a un adecuado proceso de supervisión y evaluación permanente de cada profesional. ¿Cuáles son los profesionales en juego? Psicólogos, asistentes sociales, abogados, pertenecientes a dónde? A las áreas de pediatría de hospitales, consultorios, OPD, duplas psicosociales de las instituciones. Lo judicial confía en el saber psicosocial. En tanto, la autoridad se le hace recaer sobre peritos que no son calificados. Son los equipos técnicos para administrar la afiliación de las personas. Es dejar en manos de quienes se supone tenemos algo que decir con respecto a las relaciones y los vínculos humanos, pero no tenemos nada que decir con respecto a la inhabilidad para ver.
Volviendo al caso presentado, este nos muestra cómo es que se aplica la ley, una ley cara y esquiva, razón por la que reina la justicia. En Chile se aplica la ley y no el derecho, me dijo una vez un viejo abogado. Hay que cambiar la ley y los estatutos, hay que pensar en una nueva institucionalidad. Pensar en reformas legales implica tomar en cuenta que tirar de un lado afecta al otro. Me refiero a que apurar una ley de adopción con la finalidad de disminuir los tiempos que esta tarde en ejecutarse viene en total desmedro con el trabajo con las familias de origen. El programa Acompañamiento Terapéutico Familiar de Casa del Cerro y Fundación San Carlos ha demostrado, como lo mencionó Matías Marchal la semana recién pasada, que se puede apuntar al trabajo de revinculación y no a la separación forzada. Existen intervenciones, proyectos y programas que separan desde este lado la vereda para poder pensar sus intervenciones con resultados que hay que observar. Otro ejemplo es lo que decía Vanessa y que yo hoy discrepo de Vanessa, y se lo he dicho. En el caso de estas denuncias de guardadores que desean adoptar definitivamente a los niños que han decidido coger de modo transitorio y excepcional. ¿Por qué se los digo? Porque muchos de los padres, por más cuestionable que sea la manera en que se evalúe la idoneidad de las parejas para adoptar hijos, los que salen rechazados son guardadores. Eso pasa muchísimo. Entonces, esto ocurre al menos por dos situaciones. Por un lado, el inexistente o el menos precario trabajo de las instituciones con esta familia en torno a lo que implica realmente dicha transitoriedad. Y por otro, que el pensar a las familias guardadoras como prioridad en las adopciones implicaría que gran cantidad de las familias que guardan niños se los queden. Se los queden en tanto en su actuar cotidiano, por los poros, el deseo de que les pertenezca irá tiñendo su trato con la familia de origen. Se obstaculiza el paso de igual forma como lo hacen las instituciones. ¿Qué ocurre entonces con la propuesta de las Naciones Unidas del 2011 acerca de la desinstitucionalización de niños menores de 3 años con familias de acogida? Ocurre lo que decía al principio, donde esas familias guardadoras en muchas ocasiones no están ahí por su deseo de acoger por ese tiempo transitorio y excepcional a un niño que debiese vivir de esa forma alejado de su familia, no es tal, sino que lo desean para ello. Y más encima, por hacer esto se les paga.